Dagestán es un lugar donde la vida nunca ha sido fácil. Ubicado en la región montañosa del Cáucaso, entre el mar Caspio y una historia marcada por conflictos interminables, es una tierra donde la lucha no solo es un deporte, es una forma de vida. Aquí, entre colinas verdes y caminos empedrados, nació un niño que cambiaría el curso de la historia de las artes marciales mixtas. Su nombre, Javid Nurmagomedov. El padre de Javid, Abdulmanap Nurmagomedov, no era un simple entrenador. Era una leyenda local. Entrenado en judo y sambo, Abdulmanap había dominado las técnicas de combate en el ejército y se había convertido en una figura clave en la comunidad. Sin embargo, su visión iba mucho más allá de las competencias locales. Él veía el potencial en su hijo desde una temprana edad y sabía que si alguien podía llevar el nombre de los Nurmagomedov a la cima, era Javid. La infancia de Javid fue una especie de campamento militar. Su padre no tenía piedad. Sabía que para convertir a su hijo en el mejor, debía ser forjado en el fuego de la disciplina y la adversidad. Mientras otros niños jugaban en los parques, él entrenaba en los montes de Dagestán, incluso luchando con osos cuando apenas tenía 9 años. Pero ¿quién en su sano juicio permitiría que un niño peleara con osos? Solo un hombre que entendía que la fuerza de voluntad debía ser cultivada, no regalada. Dagestán es una tierra dura. Por siglos ha sido objeto de invasiones de mongoles, persas y rusos. Ha soportado conflictos internos, guerras civiles y la creciente amenaza del extremismo. En un lugar así, las familias no solo luchan por sobrevivir físicamente, sino también por proteger a sus hijos de ser atraídos hacia el caos del terrorismo. Abdulmanap lo sabía muy bien, y por eso su lema era claro: el deporte contra las drogas y el terrorismo. Para muchos jóvenes dagestaníes, el deporte no era solo una actividad, era una salida, una manera de escapar de un destino oscuro. Así que Abdulmanap tomó una decisión que cambiaría todo. Reunió un grupo de jóvenes del pueblo, entre ellos su hijo Javid, y alquiló una casa grande en las afueras. Allí, durante 10 años, esos chicos vivieron, entrenaron y estudiaron bajo su estricta supervisión. No había madres, hermanas ni mujeres, solo hombres jóvenes con un objetivo en mente: convertirse en campeones mundiales. El régimen era implacable, pero Javid estaba decidido. Sabía que su destino era más grande que Dagestán. En las noches tranquilas, padre e hijo veían las peleas de la UFC, analizando cada movimiento, cada técnica. Había un nombre que siempre surgía en sus conversaciones: Georges St-Pierre. Javid admiraba al canadiense, no solo por su destreza física, sino por su mentalidad de campeón. Georges St-Pierre no era solo un luchador, era un estratega, un atleta completo que se había convertido en una leyenda viva del deporte. Javid se propuso no solo igualar a su ídolo, sino superarlo. No se trataba solo de ser bueno, se trataba de ser el mejor. Para Javid la vida no era fácil. Desde joven entendió que si quería ser campeón tendría que sacrificarlo todo. Si quieres ser campeón, no puedes ser una persona normal, decía. El entrenamiento no era solo físico, era mental. Tenía que ser obsesivo y constante. No es lo que haces durante tu campamento de entrenamiento lo que te hace campeón, es lo que has hecho toda tu vida. Esa mentalidad lo llevó a su primera gran oportunidad en la UFC. A pesar de su impresionante historial en las ligas menores, muchos dudaban de que Javid estuviera listo para el nivel de la UFC. Los críticos decían que era joven e inexperto, pero Javid sabía que tenía algo que muchos no: una voluntad inquebrantable y el apoyo incondicional de su padre. Cuando finalmente fue firmado por la UFC, se convirtió en el primer dagestaní en hacerlo en más de una década. Pero a pesar de su rápido ascenso en la UFC, Javid enfrentó múltiples obstáculos físicos. Las lesiones lo atormentaron durante 2 años. Cirugías de rodilla, costillas rotas, dolores de espalda, todo parecía estar en su contra. Durante ese tiempo observaba cómo otros luchadores que él ya había derrotado, como por ejemplo Rafael dos Anjos, ascendían en las filas y ganaban títulos que él creía que le pertenecían. Pero en ese momento el verdadero desafío no era físico, era mantenerse enfocado y mantener viva la llama del sueño. Fue en ese periodo de inactividad que Javid se enfrentó a una dura realidad y pensó en retirarse, pero su padre no estaba dispuesto a dejarlo. «Volverás», le dijo, y Javid, impulsado por la presión y el amor de su padre, decidió no solo volver, sino arrasar con todos. Uno de los momentos más esperados en la carrera de Javid fue su enfrentamiento con Tony Ferguson, una pelea que los fanáticos de las MMA consideraban casi mítica. Sin embargo, esta pelea parecía estar maldita desde el principio. Programada y cancelada 5 veces, la pelea contra Ferguson se convirtió en una leyenda, no por lo que sucedió en el octágono, sino por lo que nunca llegó a suceder.
lesiones, problemas de peso, accidentes extraños, todo se interpuso entre ambos. Pero mientras Tony Ferguson seguía luchando por mantenerse relevante, Khabib seguía adelante. Cuando finalmente consiguió su oportunidad por el título, Tony Ferguson se lesionó a solo 6 días del combate. La UFC encontró un reemplazo de última hora, Al Iaquinta. No era el combate que Khabib había soñado, pero era su oportunidad de conseguir el cinturón, y no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. El verdadero drama llegó cuando Khabib finalmente ganó el cinturón y comenzó una rivalidad que sacudiría al mundo de las MMA. En ese momento, Conor McGregor no era solo un luchador, era un fenómeno mediático, un maestro de la provocación. La guerra psicológica que desató contra Khabib fue brutal. Insultos sobre su padre, su religión, su país. McGregor no dejó piedras sin mover en su intento por desestabilizar a Khabib, pero había un problema. Khabib no era alguien a quien se pudiera intimidar fácilmente. Cuando Khabib y McGregor finalmente se enfrentaron en el octágono, el resultado fue tan explosivo como se esperaba. Khabib dominó la pelea, llevando a McGregor al suelo una y otra vez, hasta que finalmente lo sometió en el cuarto asalto. Pero lo que sucedió después fue lo que realmente se grabó en la memoria de los fanáticos para siempre. Khabib, consumido por la furia, saltó la jaula y se lanzó contra el equipo de McGregor. Fue una escena caótica, una explosión de emociones reprimidas, pero detrás de la gloria y el drama había una historia mucho más humana. Abdul Manap, el pilar de la vida de Khabib, había fallecido debido a complicaciones de salud, lo que para Khabib fue un golpe muy devastador. Su padre no era solo su entrenador, era su guía, su inspiración. Muchos se preguntaron si Khabib volvería a pelear después de la pérdida. Pero Khabib tenía una última promesa que cumplir: defender su título en honor a su padre. En su pelea final, Khabib derrotó a Justin Gaethje y en una de las escenas más emotivas de la historia del UFC, se arrodilló en el centro del octágono y rompió en llanto. Había logrado todo lo que se había propuesto, pero lo había hecho sin la persona que más le importaba. Khabib Nurmagomedov es más que un campeón invicto, es una leyenda. Su legado va más allá de las estadísticas o los cinturones. Es la historia de un niño de Daguestán que con la guía de su padre se convirtió en el mejor luchador del mundo. Y aunque su carrera dentro del octágono ha terminado, su influencia seguirá viva por generaciones. Al igual que lo hicieron Nick y Nate Diaz, un par de hermanos que pasaron de vender drogas en las calles a ser leyendas del UFC. Te dejo aquí su historia. Hasta la próxima.